Hola, ¿qué tal, señoras y señores, amigos y amigas de la historia de Manzanares? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Apuntes de Historia, la octava, desde que comenzamos esta serie de programas de la mano de Miguel Ángel Maeso y también con aportaciones de otras personas, investigadores e historiadores sobre el pasado de nuestra ciudad, como fue el caso del anterior programa con Antonio Bermúdez. Hoy retomamos a nuestro historiador de cabecera, Miguel Ángel Maeso. Buenas mañanas, el responsable del blog manzanareshistoria.es, para hablar de un asunto muy curioso que ocurrió hace ahora justo 121 años en nuestra localidad. Vamos a hablar de un eclipse que atrajo la atención internacional y que tuvo un punto importante de atención en nuestra ciudad, el Manzanares. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos. Saludamos ya a Miguel Ángel Maeso. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Miguel Ángel, vamos a hablar de este asunto, de una expedición en concreto de la Asociación Astronómica Británica para observar un eclipse total de Sol aquí en Manzanares el día 28 de mayo del año 1900. ¿Qué información tenemos y nos puedes contar de esta expedición? Bueno, pues los astrónomos a su vuelta a Londres escribieron un libro en donde no solo publicaron las observaciones científicas del eclipse, sino que también recogieron anécdotas del viaje y de los lugares por los que habían visto, o sea, los lugares que habían visitado. Y en concreto hay bastantes páginas dedicadas a su estancia a Manzanares. Leyendo el libro, rememora un poco las novelas de Julio Verne, en las que siempre suele haber un científico, ¿no?, que entre los protagonistas que va a un lugar remoto del mundo, ¿no? De hecho, por las impresiones que hacen, que escriben sobre España y Manzanares en particular, parece que estaban muy influenciados por la visión de los denominados viajeros románticos del siglo XIX, que consideraban que España pues era un lugar muy exótico, que en lugar de estar en Europa pues estuviese en África o en Oriente, ¿no? Que todo estaba lleno de folclóricas, toreros y bandoleros, ¿no? Pues sería como el lema este de Spain is different, pero del siglo XIX. De hecho, en Manzanares, cada vez que ven algo que les parece antiguo, ya sea el castillo o incluso unas tinajas en una bodega, pues escriben que es de origen árabe, cuando sabemos que nuestra ciudad se fundó tras la reconquista cristiana de La Mancha y no hay edificios árabes en Manzanares. Miguel Ángel, ¿por qué esta Asociación Astronómica Británica eligió Manzanares para hacer sus observaciones? Y aquí pues ni hay observatorios, ni está en una zona de altitud, era un mes de mayo. ¿Por qué Manzanares? Bueno, pues porque la franja en donde el eclipse era total empezaba en Oporto, en la costa portuguesa, seguía por el norte de Extremadura, pasaba por la provincia de Ciudad Real, Albacete y Alicante. No solo vinieron estos tres astrónomos, vinieron muchos astrónomos de toda Europa y también científicos españoles que se acercaron a observar el eclipse. La comunidad científica se agrupó principalmente en Plasencia, Argamasilla de Alba, Manzanares, Elche y Santa Pola. Pues en concreto a Manzanares vinieron estos tres astrónomos de la Asociación Astronómica Británica, que eran el capitán de marina Alfred Carpenter, el fotógrafo Francis Gare y el profesor Henry Kidley Moore. Pero no solo eso, a Manzanares también se acercaron muchos curiosos de poblaciones cercanas, y con lo que el eclipse pareció más una romería, ¿no?, por todo el tumulto que se acumuló. Como curiosidad, la sociedad que explotaba el ferrocarril fletó un tren para que todos aquellos interesados en venir a Manzanares a ver el eclipse pues pudieran acercarse. El tren salía de Linares y bueno, llama la atención que en hacer los 125 kilómetros que hay entre Linares y Manzanares tardaba más de 6 horas. Y a pesar de que anunciaban que el tren era a precios populares, pues los precios eran un poco altos para la época. En tercera clase costaba 2 pesetas y en primera clase 10 pesetas. Pero para hacernos una idea, 2 pesetas podría ser el salario de un jornalero en un día de trabajo en el campo. Y con un día de trabajo tenía que alimentar a su familia durante varios días, porque no todos los días tenían trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una muestra de que despertó mucho interés, ¿no? Porque hubiese gente dispuesta a pagar esos precios y hacerse 12 horas de viaje entre ida y vuelta para poder ver
el eclipse en unos trenes de la época, que no tendría que ser muy cómodos precisamente. Recordamos que estamos hablando del 28 de mayo del año 1900, hace ahora 121 años. ¿Qué tuvo de especial este eclipse solar? ¿Por qué despertó, Miguel Ángel, como nos dices, tanto interés para que vinieran científicos de toda Europa? ¿Qué querían investigar en concreto sobre los eclipses? Bueno, pensándolo, realmente los eclipses siguen despertando mucho interés en la actualidad, porque cuando hay un eclipse en cualquier lugar del mundo, pues suele ser noticia en todos los telediarios. Pues más en aquella época, a principios del siglo XX, donde era un momento de eclosión de la ciencia y donde había mucho interés por estas cuestiones. Bueno, desde un punto de vista científico, los eclipses sirven para observar la corona solar, que es la capa de plasma que hay alrededor del Sol, que en condiciones normales de luminosidad no se puede ver. Pero en concreto, en aquella época, debido a unas perturbaciones que observaban en Mercurio, los científicos pensaban que había otro planeta al que denominaban Vulcano, que estaba entre el Sol y Mercurio, pero que no podían ver con los telescopios por estar demasiado cerca del Sol. Entonces pensaban que en una situación de eclipse con menor luminosidad, pues, era un momento ideal para detectar a este supuesto planeta Vulcano. Lo que pasa que, bueno, luego en 1915, con la teoría de la relatividad de Einstein, se consiguió explicar esas anomalías que ocurrían en Mercurio y ya se desechó la existencia de este planeta fantasma que era Vulcano. Sí que tenía interés bueno, hasta unos años después no salieron de dudas al respecto. Volviendo a la visita de los astrónomos a nuestra ciudad, Miguel Ángel, ¿cómo fueron acogidos? ¿Recibieron aquí en Manzanares? ¿Recibieron apoyo estos científicos por parte del ayuntamiento, por parte del pueblo de Manzanares? Porque claro, que llegaran esos investigadores, esos estudiosos en aquella época, pues desde luego que no tuvieron que pasar, no tuvo que pasarse por alto su presencia. Pues sí, la verdad es que recibieron un apoyo completo tanto del alcalde, Pedro Antonio Calero Carrascosa, como de toda la población de Manzanares. Aunque al principio tuvieron algunos problemas de comunicación, porque se presentaron un domingo por la mañana en el ayuntamiento y los ingleses no sabían hablar español e intentaron hacerse entender hablando en francés. Lo que pasa es que era domingo por la mañana, estaba todo el mundo en misa y allí, claro, no había nadie en el ayuntamiento que supiese francés. Y hasta que no terminó la ceremonia religiosa y un maestro de escuela de Manzanares que sabía francés se pudo acercar al ayuntamiento, pues allí no hubo manera de hacerse entender, ¿no? Pero bueno, a partir de este momento, pues todo fue plena colaboración. Les cedieron la torre del castillo, que sería el segundo edificio más alto de Manzanares, después de la torre de la iglesia, para poder observar el eclipse. Y no solo eso, sino que el día del eclipse, pues las industrias cercanas, supongo que eran alcoholeras, ¿no?, que tenían chimeneas muy altas, pues dejaron de trabajar y apagaron las chimeneas para que no hubiese humo y se pudiese observar perfectamente el eclipse. Bueno, la policía local les estuvo escoltando en todo momento y luego incluso hay una banda de música que les da serenatas, ¿no? Hay que ponerse en la mente de los científicos ingleses cuando apareciesen con las guitarras a darles una serenata, ¿no? Tuvo que ser curioso. Bueno, además les invitaron, dicen en el texto inglés original que les invitaron a un club local, supongo que sería a un casino, que era el lugar de ocio por excelencia en aquella época en España y Manzanares, y también les invitaron a cenar y a visitar la mayor bodega que había en Manzanares en aquella época, que era la bodega de La Montaña, que estaba en la esquina de la calle Padres Capuchinos con Jacinto Benavente y que les causó una grata impresión. Y bueno, y luego por último, cuando ya se iban de Manzanares y fueron a pagar en la posada donde habían estado alojados los gastos, pues descubrieron que el ayuntamiento se había hecho cargo de todos los gastos. Así que tuvo que ser todo un acontecimiento y la respuesta del pueblo manzanares fue pues muy buena, ¿no? Por lo que nos cuentas, se deberían llevar muy buena impresión de Manzanares. ¿Hay constancia en esa documentación y en ese libro que has estudiado sobre la impresión que se llevaron de nuestra ciudad? Pues sí, la verdad es que la impresión fue buena, aunque en un principio, nada más llegar a la posada, pues se quejan de que es muy austera y además tienen ahí un incidente porque por lo visto la posada eran 3 habitaciones contiguas y cuando fueron a pasar a su habitación, en la primera de las 3 habitaciones encontraron a un señor durmiendo, a otro huésped, ¿no? Y entonces escriben en el libro un comentario, algo así como diciendo, menos mal que nuestras mujeres no nos han acompañado y así se han ahorrado el triste espectáculo de ver a otro hombre durmiendo. Bueno, al margen, al margen de esta curiosidad,
Pues lo que decía, en cuanto a la bodega, la visita a la bodega de la montaña se quedaron súper impresionados, tanto por la enormitud de las instalaciones, porque en los años 20 del siglo XX tenía capacidad para almacenar 2.200.000 litros de vino, o sea que era una cantidad apreciable. Y no solo por la cantidad, sino por lo modernas que eran las instalaciones, hablan de envases metálicos, etcétera, ¿no? Luego también hay otra cosa que les llama mucho la atención y es el suministro de agua y electricidad que tenía Manzanares en aquella época. Esto ya lo hablamos en los dos primeros programas de la serie de Apuntes de Historia, que bueno, pues que Manzanares fue pionera con empresas locales en el suministro de electricidad y agua corriente, ¿no? Y luego también les llama mucho la atención que en las calles de Manzanares no ven ni a mendigos ni a borrachos, a diferencia de otros lugares de España por los que habían pasado, donde habían visto pues mucho, ¿no? Ellos habían entrado por Gibraltar, habían estado en Granada, Córdoba, hasta llegar a Manzanares. Entonces, incluso le preguntan al alcalde, ¿pero cómo es que no hay mendigos ni borrachos en Manzanares, ¿no? Y el alcalde con cierto orgullo dice que en Manzanares no había nadie tan pobre como para verse en la necesidad de pedir, ¿no? Y además, en cuanto a los borrachos, dice que en Manzanares, pues toda la gente trabajaba entre semana o en bodegas o en grandes explotaciones agrarias y que dedicaba los fines de semana a trabajar en sus propios campos y que por tanto no tenían tiempo en ir en fin de semana a ir a la taberna a beber. Bueno, esa es la explicación que da el alcalde, curiosa. Desde luego, porque también es cierto el contexto histórico de ese momento, con ese desastre del 98 tan reciente, con esa crisis que vivió en nuestro país, aunque en este caso pues también la economía basada en la agricultura pues pudo quizá subsistir mejor, como pudiera ser el caso de Manzanares, pero esto ya son especulaciones. Sí, bueno, eso está muy relacionado con el sector vinícola, porque las exportaciones de vino de La Mancha se hacían a Francia. Entonces el desastre del 98, la pérdida de las colonias, no nos afectó. Y en aquellas época era una industria muy bollante que se estaba desarrollando a toda velocidad. Y de hecho hubo un gran incremento de población de Manzanares a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí que era una época de bonanza para Manzanares. Como decimos, se repite luego, quizá en otros periodos de la historia, que la industria agroalimentaria es la que ha tirado y ha tenido menos influencia de los efectos de la crisis, como hemos visto recientemente. Nos comentaba Miguel Ángel, volviendo a este tema tan apasionante de la visita de esta Sociedad Astronómica Británica, que uno de los visitantes que llegaron desde Gran Bretaña era fotógrafo. ¿Hay fotografías de ese momento, de hace 121 años de la visita de esta sociedad astronómica a nuestra ciudad? ¿Quedan fotos? Pues sí, hay dos fotos y un dibujo que hicieron. Una de las fotos es de la plaza en un día de mercado y se puede observar que toda la explanada de la plaza está llena de carros, de puestos, ahí se nota que hay mucha vida, ¿no? Y al fondo se ve la fachada de la iglesia. Y cuentan una cosa curiosa. En la fachada de la iglesia, mirando de frente a la izquierda, se ven unos balcones que en la actualidad no existen. Y cuentan los astrónomos en su libro que estos balcones se utilizaban como palco para observar las corridas de toros que se celebraban en la plaza de Manzanares. Y también mencionan que está a punto de abrirse la actual plaza de toros. Y así fue, se abrió en agosto de ese mismo año, apenas 3 meses después de la visita de los astrónomos. Luego hay otra foto muy curiosa del castillo, porque además yo creo que no se conservan fotografías del castillo tan antiguas, en donde puede observarse en primer plano a dos de los expedicionarios. Uno, el que está de pie con sombrero y barba larga, yo creo que es el profesor Henry Moore, porque buscando por ahí he visto alguna foto suya y bueno, yo creo que es la misma persona. Y supongo que el que está sentado será Alfred Carpenter, que era el capitán de Marina, porque el tercero, pues, que era el fotógrafo, pues estaría haciendo la foto. A ver, como curiosidades en la foto, se observa que hay mucha gente, muchos niños, o sea que, por lo que estábamos diciendo, ¿no? La expectación que levantaban, pues estaban en todo momento rodeados de curiosos. Y luego también se puede apreciar la ermita de San Blas y bueno, y también se ve que el castillo está prácticamente en las afueras de Manzanares sin ninguna edificación alrededor. Y en cuanto al dibujo, pues nos trae una imagen del castillo que más parece una venta, ¿no? que una antigua fortificación. Y de hecho, cuentan que en esa época el castillo se utilizaba como granero y almacén. Y quizás lo único que recuerda su carácter de fortaleza, pues sea la torre del homenaje, que destaca mucho sobre el conjunto.
Desde luego. Había fotógrafos, había cámaras, hablamos del año 1900, no como las cámaras de ahora que hacen fotos, graban vídeos excepcionales o incluso los teléfonos móviles. Eran momentos muy incipientes de cara a grabar imágenes con equipos cinematográficos. No se tienen imágenes de ese eclipse de Manzanares, pero sí que hay algo en la historia de la cinematografía relacionado con ese eclipse. ¿Qué nos puedes comentar y qué vamos a ver? Pues mira, la Sociedad Astronómica hizo, además de la expedición de Manzanares, hizo otra expedición a Argelia y otra a Estados Unidos, incluso observaron el eclipse desde alta mar. Bueno, pues en la expedición de Estados Unidos fue un mago británico, Neville Maskelyne creo que se llamaba, que era un pionero de la industria cinematográfica y aficionado a la ciencia. Y este hombre consiguió en el año 1900 grabar el eclipse. Y curiosamente, hace un par de años se recuperó y se digitalizó esta grabación. Y yo creo, bueno, que sería un buen colofón para el programa si pudiésemos ver ahora las imágenes que, bueno, que tienen, no sé, llaman mucho la atención, sabiendo la antigüedad que tienen. Pues, extraemos de la edición digital del diario El País este vídeo con esas imágenes del eclipse. Estas fueron grabadas por ese mago en Estados Unidos, pero es el mismo eclipse que centra estos apuntes de historia de hoy y que atrajo a esos investigadores, a esos científicos británicos que les trajo hasta nuestra ciudad ahora hace 121 años. Vemos las imágenes antes de despedir con nuestro historiador Miguel Ángel Maeso. Desde luego, Miguel Ángel, muy curiosas estas imágenes que hemos visto por la antigüedad que tienen y por tratarse de ese eclipse al que nos hemos referido. Ha sido un placer una vez más contar con tus conocimientos para conocer episodios curiosos de nuestro pasado, de nuestra historia. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Juanjo. A ustedes también, señoras y señores, les agradecemos su atención una vez más a estos apuntes de historia que les llevamos a todos ustedes para conocer esos capítulos destacados que forman parte de la historia de nuestra ciudad. Saludos y hasta una próxima cita.